En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso,
Concédenos continuar con sincero afecto la celebración de estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanos, escuchemos. La primera lectura de este domingo nos recuerda el momento en que la Iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, se abrió a los gentiles, admitiéndolos en su seno, en igualdad de condiciones que los judíos. Escuchemos. Lectura del libro del Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo entró Pedro a la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, pues soy un hombre como tú». Luego añadió: «Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere». Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión: ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor, su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El amor sin adjetivos es de Dios. El amor primero es de Dios. Hoy el apóstol San Juan invita a toda la comunidad a vivir como hijos de Dios, haciendo lo mismo que hace Dios: amar. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios.
El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Una declaración muy grande del Señor, una declaración emocionante. Así como Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Y ya no los llamo siervos, no los trato como siervos. Ahora ustedes son mis amigos, los llamo amigos, porque les ha dado a conocer todo. La amistad requiere por lo menos esas dos actitudes: conocerse mutuamente y sostenerse mutuamente. Por lo menos esas dos actitudes. Y el Señor nos hace conocerlo. Conocemos al Señor en primer instante por su creación. Al observar la creación, contemplar la creación, uno conoce el autor de la creación, su grandeza, su sabiduría, qué fascinante debe ser el que creó ese mundo tan fascinante. Al conocer la creación ya es suficiente para enamorarse en el autor de la creación, para enamorarse en el creador. Pero nuestro conocimiento de Dios va mucho más de esto. El Señor nos revela muchísimo más de su corazón, de su amor. Lo revela en su Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, en su vida, en su muerte, en la entrega que hace el Señor, cancelando nuestras deudas, satisfaciendo nuestras culpas con su propia agonía,
con su muerte en la cruz y dándonos la garantía de la eternidad con su resurrección. Pues en el Señor Jesús, conociendo su vida, su pasión, su resurrección, hemos llegado prácticamente al conocimiento pleno de lo que el ser humano puede alcanzar de Dios, de su amor que va hasta el extremo, hasta entregar la vida. Entonces, al conocer este Dios, este Señor Jesús, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no entrar en esa amistad que nos ofrece? Y la segunda actitud que debe acompañar la amistad es sostenerse mutuamente. Dios nos sostiene por su gracia, así en corto, por su gracia. Y nosotros podemos sostener en algo a Dios. Es posible que Él necesita para que lo sostengamos nosotros también. Pues sí, hermanos. Por eso quiere para que entremos en esa amistad con Él, porque también necesita para que sostengamos ese proyecto de salvación, ese proyecto de su amor, de su misericordia, porque todavía no todos lo conocen, todavía no todos pueden gozar de su abrazo, de su perdón, de su misericordia. No todos conocen el rumbo de la vida, el destino de la vida, porque Él quiere para que ese proyecto maravilloso que tiene con el ser humano, con la humanidad, sea palpable, para que llegue a todas personas. Y necesitamos sostenerlo en eso. ¿Cómo lo sostenemos? Pues cuando no juzgamos, cuando no condenamos, cuando perdonamos, cuando tengamos paciencia con otro, sostenemos ese proyecto del amor de Dios, ese proyecto de la salvación, cuando mantenemos la fidelidad en el matrimonio, cuando respetamos la vida. ¿Por qué? Porque es así que cuando cumplimos con esos mandamientos, sostenemos el proyecto de Dios. ¿Realmente es así? Sí, hermanos, realmente es así. Porque si tú juzgas, condenas, si no eres tolerante, si no perdonas, si permites que rencor habite dentro de ti, si no respetas la vida, etc., participas en ese tejer la tela de araña, araña que es demonio, esa araña que envuelve poco a poco a los que están alrededor tuyo, a los que condenas, a los que juzgas, a los que no perdonas, a los que no respetas, a los que estás abusando, ¿verdad? Los envuelves en esa tela de araña del demonio poco a poco, cuando no eres fiel a ti mismo y a los otros, porque se sienten despreciados, porque se sienten rechazados, porque se sienten empujados hacia un pozo de soledad, de condenación, de abuso, porque todas esas actitudes crean odio, crean venganza, crean todo ese tipo de la oscuridad, de las tinieblas, lo que llamo yo esa tela de araña del demonio que envuelve poco a poco para después absorber el alma completo.
Entonces, ¿cómo puedes ser amigo de Dios si participas en ese tejer la tela de araña del demonio? Es incompatible, es imposible, ¿verdad? Entonces, eres amigo del demonio, entonces, porque le ayudas a él a establecer esas estructuras del reino de las tinieblas, con esas actitudes a veces tan sencillas, de juzgar, de condenar, de hablar mal de otro, y a veces tan graves como cometer adulterios, fornicaciones, como abortar, etc. Son actitudes graves que establecen poco a poco esas estructuras en el reino de las tinieblas, el reino del demonio en la humanidad entera. Entonces eso es una amistad con el demonio. Entonces amistad con el Señor, amistad con Dios, es eso, es ayudar al Señor, sostener al Señor, sostenerlo para que su cariño, para que su perdón, para que su fidelidad llegue a todos, para que su misericordia, esa paciencia que Él tiene, sea palpable para todos por medio de nosotros, Pues conocerse mutuamente y sostenerse mutuamente, eso es la amistad. Y hoy el Señor nos invita a esa amistad. Nos dice: yo de mi parte ya no los llamo siervos. Ustedes para mí son amigos, porque yo les he dado a conocer todo, porque yo los sostengo en todo. Ahora depende de nuestra contesta, ¿verdad? Depende de nosotros cómo le contestamos. Porque siempre, digamos, la amistad no es una imposición, es imposible. Dios es un caballero, no impone, solamente es una oferta de Dios, de que ofrece la amistad. Depende de ti, ¿verdad? Si quieres, puedes continuar como un cliente de Dios, buscando siempre un baratillo cerca de Dios. Pero si quieres, puedes entrar en ese otro nivel de la comunión con Dios, ese nivel de la amistad, para sostener a Dios, sostenerlo en su proyecto de salvación, en su proyecto del amor, en la vida diaria. Decía la segunda lectura, San Juan también: el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, no ha conocido a Dios. El que no ama no es amigo de Dios, no es amigo de Dios. Pues así podemos continuar con los mandamientos, ¿verdad? El que no es fiel a su esposa, a su esposo, no es amigo de Dios. El que miente, engaña, no es amigo de Dios. El que aborta no es amigo de Dios. El que codicia no es amigo de Dios. El que juzga, condena, el que no perdona, no es amigo de Dios. Para amar al otro, primero hay que cerrar esa amistad con el Señor. De esa amistad con Dios viene la fuerza para amar al otro debidamente. Veamos, por ejemplo, San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe, que entrega su vida por su compañero prisionero en un campo de concentración. San Maximiliano Kolbe entregó su vida por ese hombre, no porque lo conocía, era un desconocido, no porque era un amigo de él, era un desconocido. San Maximiliano Kolbe entregó su vida por ese hombre porque San Maximiliano tenía amistad con Jesús, porque conocía a Jesús. Y en nombre de esta amistad con Jesús, entrega su vida por ese hombre, en nombre de esta amistad, para sostener ese proyecto del amor de Dios,
incluso allá en ese infierno del campo de concentración de Auschwitz. Oh, Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta, se acerca a esa gente tirada en la calle, que huele vómito, que huele heridas podridas, esa gente que ya casi no habla, agonizando, y los abraza y en sus brazos los lleva a un lugar tranquilo, lava sus cuerpos y los mantiene abrazados hasta que agonicen, hasta que mueran, porque ya todos están agonizando. Lo hace no porque son sus familiares o sus amigos o sus conocidos, no. Lo hace en nombre de la amistad con Jesús. Lo hace porque conoció a Jesús, porque conoció su amor. Lo hace para sostener ese proyecto de la misericordia de Dios, la ternura de Dios, para sostener ese proyecto del amigo que es Jesús. Por eso lo hace. Pues muchas veces nuestro amor para el otro, nuestra amistad con el otro, es a base de la naturaleza. Ah, porque es simpático, entonces. Ah, porque me cae bien, entonces, ¿verdad? Es a base de lo natural. Pero esos amores basados en lo natural, esas amistades basadas en lo natural, se agotan pronto, porque el corazón humano es chiquito, y ese amor que contiene el corazón humano es tan poco, es tan pequeño, que se agotará, que no aguantará la prueba, no aguantará el tiempo de la prueba, no. Solamente si habrá esa amistad con el Señor, que es fuente del amor. Entonces, en nombre de esta amistad, entonces, conociendo a este amigo, a este amor, para sostener su proyecto, y en nombre de esta amistad, siempre habrá fuerzas, energías para tener paciencia, para perdonar y seguir perdonando, para abrazar, para entregar la vida, también dentro de la familia, entregando la vida gota a gota cada día para tu pareja, para tu esposo, esposa, tus hijos, entregando, pero solamente en nombre de esta amistad con Jesús. Eso será inagotable entonces, ¿verdad? En primera lectura, cuando Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre el pueblo que escuchaba la palabra de Dios. Eso también sucede con nosotros, hermanos. Esta mañana ustedes mismos, conmigo, hemos escuchado la palabra de Dios. Como Padre me amó, como Padre me ama a mí, yo los amo a ustedes también. Son mis amigos, no siervos. Eso hemos escuchado. Y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros en estas palabras. El Espíritu Santo nos quiere introducir en esa amistad con Jesús, nuestro Señor. El Espíritu Santo nos invita a este nivel de comunicación, de comunión con Dios, nivel de los amigos. Repito, depende de nosotros. Eso es una oferta de Dios. Eso no es una imposición. Siempre podemos quedarnos en la religión como clientes de Dios, como dije, buscando los baratillos de Dios. Lo que necesitamos, de baratillo, por unas oraciones, por unas novenas, yo te doy esto, tú me das esto y estamos listos. Podemos quedarnos así. Pero el Señor nos ofrece algo otro. El Señor nos necesita para que seamos sus amigos, para que sostengamos su proyecto del amor, su proyecto de salvación, para que Él, por medio de nuestras palabras, nuestros brazos, por medio de nuestras actitudes, pueda abrazar, perdonar, aliviar, manifestar ternura, misericordia y
y destruir esa tela araña del reino de las tinieblas que envuelve tanto este mundo moderno.